Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de 60 Minutos. Todos los jueves estaremos aquí en Televigo para analizar con diferentes contertulios todo lo que da de sí la actualidad en Vigo, comarca y Galicia. Nos acompañarán políticos, analistas también económicos. También tendremos con nosotros a periodistas diferentes semanas para analizar la actualidad de Vigo y comarca. Hoy nos acompañan, tenemos con nosotros a tres veteranos políticos. Carlos Mantilla, doctor en Economía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Maite Fernández, profesora de instituto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña a mi izquierda Carlos Núñez, publicista. Buenas noches. Hola. Y Pablo Padín, empresario. Yuyu. Buenas noches. Hola. Yuyu. Bueno, pues tenemos aquí, como decíamos, a cuatro veteranos políticos. Bienvenidos a los cuatro. Vamos a analizar, si os parece, en primera instancia, qué va a dar de sí este invierno, este otoño-invierno en política. Parece que se avecinan tormentas políticas en lo que a la política se refiere. ¿Cómo lo veis, Maite? Vamos a ver, parece ser que hemos tenido un verano bastante activo, ¿no? Hay muchos frentes, si es que así los queremos identificar, ¿no?, dentro del territorio nacional. Seguimos con el tema de la corrupción, por un lado. Seguimos, por otro lado, con el tema del independentismo catalán y lo que eso pueda suponer dentro del resto del territorio y de las otras comunidades autónomas históricas, por así decirlo, con sus diferencias. El comienzo del curso político, y como este año no es de elecciones, me parece que no es de elecciones este año, europeas, pero ¿cuándo? ¿En junio? Sí, más o menos. En junio. Bueno, pero no son, todavía no están ahí tan próximas. Supongo que a partir de la primavera todavía se incrementará todavía más la polémica. Yo, por el mundo en el que me muevo, que es el de la enseñanza, pues ha comenzado el curso escolar, hay para todos. Yo, en lo que me atañe a mí directamente, tengo que decir que todo empezó con normalidad, con todos los profesores en mi centro que esperábamos y sin problemas de ningún tipo, ¿no? Pero desde luego, supongo que sí, que se avecinarán tiempos más tormentosos en función de las declaraciones que estamos escuchando estos días. Carlos Mantilla, ¿cómo se ve este comienzo de curso político? Yo creo que lo malo ya pasó. Es decir, que ya hay temas que lógicamente están totalmente superados en el tema de la corrupción. Yo quiero corregir un poco a Maite en el sentido de que yo distinguiría perfectamente entre lo que es corrupción y lo que es financiación ilegal, ¿no? O sea, los partidos dicen que se financian ilegalmente porque tienen un montón de gastos, entonces lo que generan por distintas subvenciones y derechos por votos, etcétera, etcétera, no es suficiente. Entonces yo digo que había que distinguir perfectamente entre financiación ilegal de los partidos y la propia corrupción. El corrupto a la cárcel, ¿no? Entonces el tema de la financiación de los partidos hay que solucionarla de una vez por todas, y para eso tiene que haber un gran pacto a nivel estatal, porque estamos viendo que en la financiación ilegal parece ser que está involucrado Convergencia y Unión, PSOE, Partido Popular, y lógicamente si podemos cargar bloque en sus momentos, etcétera. Por lo tanto, te estoy diciendo que yo creo que los temas que están en estos momentos en el candelero de corrupción y que todos sabemos, llámese Bárcenas, llámese Eres, o llámese Oriol Pujol, ¿no? Pues yo creo que eso yo creo que se va a superar de forma más o menos inminente. A mí me da la impresión de que a los partidos no les va a quedar más remedio que sentarse a hablar y a analizar todos esos temas para que intenten por lo menos recuperar un poco la categoría del político. El político en estos momentos está totalmente por el suelo, ¿no? O sea que es una figura totalmente denostada por la sociedad, y yo creo que todos hemos sido políticos, más o menos a determinados niveles, y a mí de verdad que me molesta muchísimo cuando me dicen que los políticos sois. Entonces, bueno, pues yo supongo que los políticos hay un poco de todo, como en la Viña del Señor, como peluqueros o como farmacéuticos o como notarios, no sé, que habrán los mejores y peores. Por lo tanto, yo estoy diciendo, yo creo que va a haber una refundación, una regeneración de todos estos temas, porque no les queda más remedio, especialmente al PP y al PSOE, ponerse de acuerdo y llegar a un tipo de entendimiento. En cuanto a lo que se avecina en el futuro, pues bueno, yo creo que de una vez superados estos temas, una vez que la situación económica mejore, que parece ser que eso lo está diciendo todo el mundo, que va a mejorar, Carliños, va a mejorar la situación económica, y por tanto yo creo que, bueno, pues hay unas elecciones europeas. Yo presumo que al Partido Popular le van a dar un vapuleo para decirle
ojillo con lo que haces, entonces, y bueno, y se acabó la historia, y aquí a paz y por gloria. Entonces digo que la situación, sin duda que a golpe de un año, a año vista, va a mejorar sensiblemente. Dentro de un año, si estamos aquí y nos encontramos otra vez, veremos que los temas que estamos hoy discutiendo no existirán y existirán otros totalmente distintos. Carlos y Pablo, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo todo lo contrario, querido Carlos Montilla. Yo creo que... Y no te traté de querido, pues sabes que lo eres. Lo malo está por venir, cuidado, lo malo está por venir. Y el otoño, el octubre va a ser un octubre movido, un noviembre movido. El tema de España, el tema de Vigo, el tema de Galicia, el tema de España, se enmarca dentro de un programa global muy bien diseñado, que es el europeo, en donde el nuevo orden liberal europeo pues, va a toda máquina, viene a toda máquina, y los gobiernos liberales, los gobiernos de centro-derecha europeos fundamentalmente están desmantelando todo el estado de bienestar social, todo el estado de democracia constitucional en los diferentes países, no solamente España, Alemania también, véase Italia, Portugal, véase Grecia también, qué es lo que pasa. Y Francia. Y como elemento más básico de todo esto están los pobres municipios, los pobres concellos, de los cuales posiblemente hablaremos más tarde. En una palabra, yo creo que el capitalismo como orden social es un elemento quebrado, pero que en este momento no hay salida. Es decir, tenemos que salir del capitalismo quebrado, del capitalismo fracasado, a través de una política unitaria, una política de progreso, una política amplia, que remodifique todo lo que las democracias cristianas europeas, lo que los partidos populares europeos e incluso lo que la socialdemocracia europea pues ha realizado, ha cortado, ha metido en el volcán de la crisis. Hay que volver a recomenzar de nuevo estos 30 años perdidos. Sí. Después hablaremos de cómo está la economía. Antes vamos a hacer, como decía al principio, un pequeño balance de lo que se presenta, ¿no?, para este otoño, políticamente hablando. Sí. Pablo. Bueno, el problema no es estar de acuerdo o discrepar, el problema es analizar el tema con un cierto rigor, una cierta profundidad y sobre todo con un cierto sentido común, que es, yo creo, lo que nos está faltando en la política a todos los niveles. Eso está claro. Están en los diferentes puestos gente que básicamente aspira a mantener su propio estatus, arriba y abajo, desde ayuntamientos hasta el propio gobierno. No digo todos, digo una serie de gentes que tienen nombres y apellidos y que salen en los medios de comunicación casi constantemente. El Partido Popular está absolutamente dividido y está unido únicamente por la pura necesidad de mantenerse en el poder. Mariano, buen amigo mío y al que le deseo todo futuro, yo veo muy difícil que consiga mantenerse tal como está la situación, porque guste o no guste, el tema Bárcenas y las de ellos le afectan directamente, y eso no hay duda de ningún tipo. Y me imagino que los demás partidos no le dejan escapar de ese tema, ¿no? Y él, además, yo creo que su manera de actuar, callando, pues no va a ningún lado. O sea, esa es mi opinión. En el Partido Socialista es evidente que, bueno, pues no hay más que, no hace falta casi ni comentarlo, ¿no?, porque no hay alternativa. Y eso quiero decirle a Carlos cuando hablaba de el capitalismo. El problema del capitalismo, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, es que no tiene alternativa todavía. Y mientras no haya una alternativa, no hay ningún cambio. Ese es el tema. El Partido Popular se va a mantener todavía algún tiempo más en esta situación porque el cambio no existe y si no hay cambio la gente ¿Tú crees no entonces, quiere querido Padín, que el centro izquierda español se está congraciando ya, si no se ha congraciado ya con el Partido Popular? No, yo lo que creo es otra cosa. Primero, discrepo en lo de centros, izquierdas, el medios y la derecha. Yo lo que creo que es importante, y doy este inciso porque me parece importante, va siendo hora de que la derecha se defienda a sí misma. La izquierda, evidentemente, actúa hasta puntos increíbles de autoconjunción, dando una sensación de lo que no es todavía, y la derecha sigue, en una palabra, teniendo la falsa vergüenza de no saber defender sus propios ideales. Yo eso lo echo de menos. Yo no soy de derechas, pero evidentemente tampoco soy de izquierda, estoy centrado, digamos, ¿no? Pero los de la derecha, el Partido Popular, tiene que aprender a plantar cara a todos y cada uno de los problemas. El caso de Cataluña, 50 casos están ahí, en que teniendo razón en muchas cosas, no las explicita, y por lo tanto esa denominación de izquierda progresista
Yo la izquierda estoy de acuerdo, de progresista tengo mis dudas. Yo me considero bastante más progresista que mucha gente que está en esa izquierda. Lo que están es creando muchísima confusión. La última, concretamente, bueno, el lunes, como sabéis, murió García Enterría, ha sido profesor mío y lo conocí, un gran administrativista, el hombre prácticamente que sentó las bases del Estado de las autonomías. Bueno, pues eso es el primer tema que hay que cambiar. Hay que cambiar la estructura del Estado con rigor, con seriedad, dentro de la Constitución y cambiando algunas cosas también dentro de la Constitución. Mientras no se haga eso, evidentemente la perspectiva no es buena y desde luego no es buena tampoco por el afán absoluto de entenderse solamente Partido Popular y PSOE al margen de los demás en aras no del interés general, sino de sus propios intereses partidarios. Hablaremos después de la crisis económica. Un segundo, vamos a hablar después de la crisis económica. También vamos a intentar hablar de Cataluña para no mezclar temas y ir cerrando capítulos. Os pido intervenciones breves, podéis ir interviniendo cuando queráis. Hablábamos antes de la situación de los partidos políticos, están atravesando una grave crisis reconocido por los propios partidos, ¿no? ¿Está afectando esta crisis también al Ayuntamiento de Vigo, a los partidos en Vigo, o no se nota tanto esta crisis en Vigo? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, el equipo de gobierno en Vigo está en minoría. Eso es obvio, por lo tanto, para poder sacar los temas adelante... El equipo de gobierno en Vigo es el alcalde, o sea, no... Bueno, ya, pero a la hora de reunir los votos no tiene la mayoría suficiente para sacarlos adelante. Yo hoy leía en los medios de comunicación que por fin cede y se va a reunir con los otros grupos políticos para hablar del aeropuerto. Obviamente, cuando un gobernante está en minoría, depende de otros grupos políticos para obtener la mayoría necesaria en cualquiera de los temas que quiera sacar adelante. Es decir, eso es obvio en ese sentido. ¿Ha sido apoyado por el BNG? Pero sí, pero no. Es decir, ahí yo la verdad no entiendo muy bien determinadas cuestiones a la hora de llevar adelante los temas importantes y menos importantes en función de cómo se vean en esta ciudad. Por lo tanto, el alcalde es el alcalde, pero preside el grupo socialista. Enfrente tiene otras dos formaciones políticas y tendrán que ponerse de acuerdo en ese sentido. ¿Qué sucede? Al llevar la voz cantante una persona, centrada obviamente siempre en el líder de cada formación política, podemos pensar, Carlos, que solamente es una persona, pero en ese sentido tiene su equipo, independientemente de que parece ser que le obedecen en función de la línea. De lo que estábamos hablando, de lo que es la grave crisis, perdona Maite, la grave crisis que se está afectando a los partidos en toda España, parece que aquí no afecta tanto a nivel partido. Por lo menos ¿qué sucede? Hay una serie de extrapola a los partidos en Vigo. Hay unos temas tan fuertes como el paro, la crisis en general, que es mal de todos y por lo tanto yo creo que son esos los problemas que nos unen más y hacen que otros, a lo mejor más locales, pues les restemos más importancia o menos importancia. Donde hay una persona en paro, el tema fundamental es que encuentre trabajo. En cualquier caso, la política local siempre ha ido por libre, ¿no? Sí, la política local no tiene... Sí, hay un tema que es importante destacar, es decir, que nosotros ya, como digo, estuvimos en la vida política ya hace algunos años, pues en aquellos momentos pues los partidos políticos eran... Seguimos perteneciendo al tejido social y militante. Efectivamente. Bueno, antes comentaban que 3 de nuestros contertulios estuvieron en la misma corporación, Carlos Mantilla, Pablo Padín y Carlos Núñez. Efectivamente. Después se incorporaría más tarde Maite, ¿no? Entonces lo que yo decía que en aquellos tiempos y en el inicio, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, pues los partidos eran mucho más democráticos, había mucho más equipos dirigentes, no solamente era el presidente, aunque son muy presidencialistas todos los partidos, pero no era solamente el presidente el que dirigía, o el presidente en este caso el alcalde, ¿no? Pero ha ido degenerando, y entonces observamos que en gran parte de los equipos ahora son tremendamente presidencialistas, y el paradigma es nuestro alcalde de Vigo. El alcalde de Vigo es un narcisista, es un alcohólatra, y solamente él, o sea, basta no poner el alcalde de milagro, porque ahora pone solamente a la alcaldía, ¿no? Entonces ya digo que entonces estos temas pues te da lugar a que si mañana por cualquier circunstancia Abel Caballero, y cuando digo Abel Caballero puedo remitir a muchos otros, pero estoy diciendo, como estamos en Vigo, hablo de Abel Caballero, desaparece la política por cualquier circunstancia, porque Dios no lo quiera, pero tiene que marcharse por cualquier motivo, el Partido Socialista en Vigo queda totalmente descabezado. Entonces, son situaciones que, lógicamente, no es que los partidos estén mejor o estén peor. Ya digo, a nivel nacional también estamos hablando de que decía Pablo Padín, de que Mariano, yo te aseguro, Pablo,
que dentro de 6 años Mariano seguirá gobernando en España. Eso te lo aseguro yo, porque va a ser candidato sí o sí, y por tanto íbamos a ganar sí o sí. Democráticamente, claro. El problema de la democracia es ese. Va a ser, mientras las estructuras de partidos sean así, que será mientras él quiera. Que vuelvo a repetir, que es la historia, entonces, pues estamos... Bueno, yo aspiro a que eso cambie. A nivel de organización y de estructura de partidos, yo creo que en función de todo lo que está aconteciendo en el Partido Socialista estamos viendo cómo está todo hecho unos zorros. Cada uno opina, piensa, incluso, pues, lo que se alimentó en Cataluña ahora se le vuelve en contra. Carlos acaba de hacer una diagnosis perfecta de lo por qué el alcalde. En mi opinión, ¿por qué este alcalde, que además hay que decir un inciso, este alcalde teóricamente, ministro, persona preparada, teóricamente es una persona que debía ser mucho más capaz de lo que para mí está actuando, pero bueno, tiene unas condiciones. Pero ¿qué es lo que hace que tenga esta posición? Que no tiene alternativa enfrente. Ese es el problema, ese es el verdadero problema. El Partido Popular no tiene alternativa, digo de actuación, no digo de candidato, de actuación. Lo que está haciendo, yo estoy entre preguntas a la gente, ¿a cuántos concejales conoce quiénes son? La verdad, yo que estoy pendiente de la vida municipal, es que desconozco casi la mayoría. Pero Pablo, pero se desconoce del gobierno y de la oposición. Pablo, ese problema es el mismo. Yo no soy capaz, a lo mejor nosotros, que hemos dicho que hemos estado unos cuantos años en la corporación, yo a lo mejor me cuesta decir un número determinado de concejales, pero es que a lo mejor también me cuesta decir unos cuantos nombres de diputados provinciales, diga del PP o del PSOE, ¿no? De provinciales no hay que... Perdón, provinciales no, autonómicos me refería. Entonces, estamos diciendo que el miembro de la corporación o el miembro de una institución es totalmente desconocido para el pueblo. Todo esto, yo no sé si tiene que ver esto con un desprestigio de la clase política, ¿no? En los últimos años. Algo falla. Ha habido una desafección, ¿no? Entre los ciudadanos y los políticos, eso yo no le echo la culpa al ciudadano bajo ningún concepto, le echo la culpa a los representantes políticos que se han alejado del ciudadano de a pie y por lo tanto tienen que bajar a la arena y estar de nuevo perdona, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Lo que está pasando en España, la culpa la tiene la sociedad española, no la tienen los políticos españoles. Está claro, está clarísimo. De ninguna manera. La sociedad de Vigo es la que aporta esa corporación, por lo tanto, que asuma el resultado. Eso a mí no me sirve. Te voy a decir por qué. Primero, porque yo creo que lo único necesario para ir una sociedad adelante son precisamente los políticos. Los técnicos, los medios de comunicación son complementarios, pero el equipo político, las personas que en un momento nos hemos dedicado, nos dedicamos en alguna medida a la política, somos fundamentales. Carlos, se votan listas cerradas, votas a organizaciones políticas, es otra cosa, no puedes poner entonces, la sociedad elige en función del plato que le das, que no le das otro. El problema es que no hay por qué tener ese menú, hay muchos menús. Pero el menú que hay es ese. Pues hay que cambiar. Pero es otra cuestión. A ver, la figura del político... Tenemos muy callado ahí, está muy atento pero callado hoy. Querido Carlos, un segundo te dejo parar. Entonces, yo estoy diciendo que la figura del político de nuestra época, hace 30 y tantos años, es totalmente distinta a la de ahora. Nosotros convivíamos en la sociedad, tampoco dependíamos de la política para nuestra subsistencia. Cada uno teníamos nuestros trabajos. Bueno, ese es otro punto importante. Y entonces, en estos momentos de los de aquí dependíamos de la política. Ninguno. Eso es muy importante. Ninguno. Y entonces, en estos momentos hay muchísima gente que depende única y exclusivamente del sueldo político. Sí. Y claro, eso es un peligro. Es un peligro porque, lógicamente, no puede tener opinión pública, no puede ser crítico, etcétera, etcétera. Y claro, eso es un problema que yo repito, que había que reconducir al principio como cuando estábamos nosotros. Nosotros estábamos allí en la corporación, nos llevábamos, cojonudamente, aunque andábamos a trompadas en los plenos, andábamos a trompadas, pero nos llevábamos cojonudamente, y éramos personas normales y corrientes que estábamos en la sociedad. Yo no veo a los políticos metidos en la sociedad. No creo que conozcan los problemas reales que tiene el pueblo. Sí, pero el pueblo después va y los vota. Claro. Ese es el otro problema. Los que le ponen. Y no voy a decir la corrupción. Carlos Núñez, hay una desafección política. A mí me da la impresión, está muy pensativo, Carlos. A mí me da la impresión de que hoy en este plató de Televigo me da la impresión de estar sentado en un plató de televisión de Marsella, un plató de televisión de Frankfurt, porque en el fondo es la misma cosa. En el fondo es la misma cosa. Porque todos viajamos mucho, debe ser por eso. No. En el fondo es la misma cosa. Es decir, cada vez más los ayuntamientos de Europa se parecen en los problemas de fondo. Los problemas del paro, los problemas del transporte, los problemas de la vivienda... El paro no tiene nada que ver con el ayuntamiento, Carlos. Nada. ¿Me permite? Sí. Los problemas ecológicos, los problemas de la igualdad de la mujer. Cada vez más
el sistema va recluyendo a los municipios a los mismos problemas, ¿me permites? Y al mismo abismo. El problema que tenemos en Vigo, es diferente al problema que tenemos en Milán o al problema que tenemos en Frankfurt. El problema de Berlín, por ejemplo, que es la capital del gran estado del buque insignia alemán, está arruinado. Berlín está arruinado. Y sin embargo, Vigo, claro, Vigo es más pequeñito, es, bueno, pues el ayuntamiento menos endeudado de España. Y en este sentido te voy a decir una cosa, yo no he votado a este alcalde, ¿verdad? Pero sin embargo reconozco que es un gran gestor, es un buen gestor. ¿Qué hizo? Y yo creo en el sentido de que, me permites, y yo creo que es mejor gestor que político. Quizás uno de los defectos que tenga este alcalde, caballero, es que es más gestor que político. El problema que tiene Vigo es que carece de poder administrativo, entre otras cosas. Carecemos del poder administrativo. Es decir, carecemos de ese centro de poder que tiene Pontevedra, que tiene Santiago, que tienen otros lugares. Y esto es un tema que ya arrastramos desde el siglo XIV, el siglo XV. Toda la vida. Al hombre, por favor. Perdona, Yo te he respetado todo el tiempo, sí, Carlos de verdad, Montilla. de verdad me has respetado. El problema de la sal, el problema de la carretera Vigo-Santiago-Madrid, el problema del teléfono. Aquí en Vigo fue el último lugar donde se instaló el teléfono, en Vigo fue el último lugar de Galicia en donde vino el gas público para las calles, es decir, etcétera, etcétera. Es el último lugar donde viene el AVE. Es decir, esto todavía Vigo se resiente todo esto, ¿verdad? El tema del aeropuerto es un cerco atroz el que aquí está sucediendo respecto al aeropuerto. Es decir, que el hecho de que Vigo carezca de poder administrativo, de no tener en sus manos el centro de poder, impide, entre otras cosas, que aquí no tengamos un área metropolitana ya funcionando. Vigo es centro natural de un área metropolitana, cierto. El Partido Socialista, el tripartito, cuando estuvieron en el poder, no lo montaron tampoco. El Partido Popular, hoy que está en el poder, no lo montaron tampoco, porque no les interesa el área metropolitana, porque Vigo tiene que ser el centro del área metropolitana. A partir de aquí, tenemos cantidad de problemas que nos constringen a todos. Tema del aeropuerto, tema de cercanías para los transportes, tema del agua de vertidos a la ría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuidado, los temas de Vigo, los problemas reales de Vigo son temas que todavía podemos dominar, excepto el paro. El problema de Vigo no es el tax lease, del cual se han beneficiado unos cuantos vividores, ¿verdad? No le echemos la culpa al naval en general, echemos la culpa a los que se llevaron el dinero. El tema de Vigo es un tema muy similar al resto de los ayuntamientos europeos. Bueno, pero el tema de Vigo, tú has hablado del área metropolitana. Yo que estaba en el gobierno, concretamente, de ese tema se trató muchas veces. Y desde luego no se dio ningún paso adelante por una razón muy sencilla. Porque no vale con arreglar el área metropolitana de Vigo, hay que arreglar el área de toda Galicia, a la vez y en conjunto. Bueno. Lo mismo que los aeropuertos y lo mismo que los puertos. Bueno. Ahí tenemos el de La Coruña, y yo no quiero hacer localismo ninguno, pero haciendo un dique exterior para que valga la punta langosteira, porque si no, a eso no sirve para nada. Y esto, vamos, ya lo hemos sabido hace bastantes años, no ahora. Por lo tanto, el problema es empezar en conjunto y no cada alcalde intentando arreglar el problema. El tema de Peinador es un tema, evidentemente, de oferta y demanda. Oye, vamos a dejarnos de bromas. ¿Pero qué es eso de financiar con el dinero público compras de muchas de nuestras mujeres que se van a Londres a la última moda o a Nueva York? Tiene que estar totalmente prohibido. Tiene que estar totalmente prohibido para todos. Dígaselo usted a los de Santiago y a los de Coruña. Yo se lo digo, claro que se lo digo para no se vaya. Yo se lo digo. Se lo digo aquí. Tenía que estar totalamente prohibido subvencionar cualquier compañía aérea que trabaje. Yo a usted le veo como miembro en el Tribunal de Cuentas, no aquí sentado diciendo su opinión. Dígaselo usted en el Tribunal de Cuentas a sus camaradas, a sus compañeros del PP de La Coruña y de Santiago. Pero mira, Carlos, vayamos al grano. En el tema ese del aeropuerto a Peinador, yo estoy de acuerdo que hace falta el aeropuerto y tal. No hace falta para que uno siempre vayamos y vengamos a Madrid en el día, quieto. Hace falta para generar mercado, para generar beneficios, no para que 2 o 3 vayan más y vengan más cómodamente. ¿Cómo 2 o 3? Porque se puede estar también un día más. El 82% de los viajeros de Santiago proceden de Vigo, pero o vienen a Vigo. El alcalde tenía una posición concreta. El 70 y tantos % de los kilogramos, de las toneladas que se cargan en Santiago proceden de la industria de Vigo. Pues entonces, pero ¿cómo se consiguen estas cosas si no
con visión empresarial y con visión de captación comercial. Porque ¿Qué es el eso de Partido las Popular ayudas? está cercando, no tiene sentido, está cercando el interés de Peinador y quieren reducir a Peinador. Estamos hablando de muchos temas. Que no interesa nada a la gente. Carlos y Maite, si me permitís, vamos a continuar Yo creo con que no el tema, interesa a nadie a la porque gente estamos esa No un discusión. aeropuerto de interés general. El aeropuerto de Vigo tiene que ser un aeropuerto de interés general, ¿verdad? Y los vuelos de Madrid, Bilbao y Barcelona tienen que ser declarados Que sí, servicio Carlos. público por Vamos un Fomento. poco, si Porque os parece, eso a repercute hablar de en la el raíz billete. del problema, ¿no? Yo creo que estamos aquí, estáis aquí, algunos miembros de corporaciones anteriores, y sabéis que durante muchísimo tiempo el problema que ha tenido Vigo es que no ha habido esa buena relación entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo, no solo ahora que hay diferentes colores políticos, incluso habiendo el mismo color político. Maite Fernández la tenemos aquí para que nos lo pueda decir, incluso siendo del mismo color político, a veces no ha habido esa sintonía, ¿no?, entre la Xunta de Galicia, a veces no, nunca ha habido esa sintonía. Sin embargo, yo quiero decir algo, por mi experiencia. Y eso afecta a los Yo problemas creo de que Vigo. había mucha más sintonía, sin tener la sintonía necesaria antes que ahora. Y me refiero a nivel desde el del ayuntamiento con la administración provincial y con la administración autonómica, pero asimismo Vigo con otros ayuntamientos. Yo a veces pues coincido con alcaldes de otros municipios, concejales que todavía están, y me dicen: Maite, ya no es aquello que estamos tanto en contactos, el alcalde de este municipio con el otro, para tal problema, para lo otro. Ahora cada uno está en su mundo, es decir, en su ayuntamiento, y no se interrelaciona con los otros ayuntamientos. Y yo creo que eso es negativo. En la época en la que a mí me tocó estar trabajando en el Ayuntamiento de Vigo, Tampoco había no había buena sintonía tampoco con la Xunta de Galicia en bueno, aquel entonces. cada uno tiene sus experiencias. Pudo haber una serie de problemas, pero yo puedo citar infinidad de cuestiones en las que sí hubo una sintonía total. Y, por ejemplo, quien hoy es presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Museo de Arte Contemporáneo en Vigo es una realidad gracias a Mariano Rajoy, y sin embargo no se le ha reconocido. El Museo de Arte Contemporáneo, el Marco, es posible gracias a que Mariano Rajoy ha pasado por el Ministerio de Cultura, ni más ni menos, así. Además, he de reconocer algo más, y lo tengo que decir también: Manuel Fraga lo petardió, no quería Museo de Arte Contemporáneo en Vigo. Ya estaba el de Santiago y el de Vigo no lo quería. Pero Bueno, ¿qué sucede? Aquí tenemos un ejemplo de Claro, que en ese momento después, no había esas buenas pero te relaciones digo, a las que efectivamente, estás porque había buena relación con él, y recuerdo que en una reunión del partido en Pontevedra, pues se le planteó, pues fíjate, se rechazó este proyecto una vez y otra. ¿Me lo enviáis? A los 15 días, no sé si era Aragonés, fue un director general o un secretario, Miguel Ángel Aragonés, no lo recuerdo. Pues igual. Sí, Bueno, de Madrid. Sí. A los 15 días se envió a su director general para ver la antigua cárcel, hoy el Museo de Arte Contemporáneo. Bim, 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 bim. El proyecto se hizo una En realidad. general, estamos hablando en líneas generales, no ha ayudado a las relaciones, Yo te digo que nunca las han ayudado a las relaciones en relaciones. Vigo ha sido... Yo hablo por siempre ha tenido experiencia, yo hablo por experiencia en ese sentido, con esas cuestiones. unas relaciones tempestuosas con la Xunta de Pero Galicia. perdón, es que la política no Yo se no soy puede la- seguir llevando a título individual. Cada alcalde tirando para sociedad. Incluso pidiendo cosas que ni hacen falta. Y al revés, hay que planificar a nivel general. Yo, por ejemplo, Es que en el cuento tema, una yo anécdota. he sacado este tema porque lo habéis sacado vosotros en el tema sí, de pero los mira, aeropuertos. te digo ¿no? un tema concreto que me afectó a mí. Yo nada más llegar a la Consejería de Sanidad, me encuentro con, bueno, estábamos gestionando las transferencias, o no fueron después, escogí el que me siguió, y concretamente me encontré que la central informática de toda la Consellería estaba aquí en el edificio, que ahora es el centro comercial allá abajo, de Sanidad. Y me dijeron: claro, tú no lo puedes hacer, que eres de Vigo, pero por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, por esto, esto tiene que estar en Santiago. Dije: ¿cómo? Está en Santiago. Y hubo algunos que me dijeron algo. Los senté, les hablé y está en Santiago. ¿Por qué? Porque era lo lógico y lo necesario. Y al revés, cuando hubo que, por ejemplo, por hablar de dos temas de actualidad, en Vigo había un problema enorme de urgencias. Y los sindicatos no había manera, bueno, los sindicatos tienen una posición que, bueno, yo entiendo, la de reivindicativa, pero no de aportar, por lo menos en aquel momento no aportar. Yo decidí sectorializar la ciudad en dos y poner Povisa, el primer contrato con Povisa lo hice yo, lo que viene todavía. Bueno, algunos no recordarán, vamos a hacer un inciso, Y Pablo Padín fue consellero Sí. de Sanidad. Bueno, y en aquel momento sectorialicé la Hay que ciudad contra recordarlo, los pues. sindicatos y contra todo el mundo. Se arregló el problema de urgencias, claro. Pero ¿qué pasa? Hay que tener el valor de tomar decisiones.
El que gobierna es tomar decisiones, y si no, pues no gobiernes, y no pasa nada. Sí. Y ahora está pasando un poco eso. Yo creo que lo que también está pasando, solamente una cosa, Maite, es que nosotros, yo recuerdo, yo estuve en la transición, con Ramiro empecé, posteriormente, en la segunda, con Manuel Soto, estuvimos los tres. Hay una diferencia fundamental en las corporaciones, que a nivel personal, bueno, yo quizás sea un poco excesivo, pero nos respetábamos más como conjunto, incluso en las intervenciones en los plenos. Se hablaba de ustedes en tal. Yo cuando llegué la segunda vez me encontré que Leri, Manolo, no sé qué, aquello no, y se retomó. Eso ha ido decayendo totalmente. Allí, al terminar, por mucho pelearnos, nos íbamos a cenar juntos. Bueno, algunos, los de más apetito, quizás, pero íbamos a cenar juntos. Ahora, pues no hay esa relación, y es muy importante porque la vida política, eso es vital. ¿Qué sucede? Lo que decía Carlos al principio, que hoy día muchísimas corporaciones están compuestas por gente que solo vive del ayuntamiento, viene de los sindicatos, viene de nada. Hay otro problema, hay mucha gente sin ninguna preparación, y esto, claro, en el dirigente político, a la hora de tomar decisiones sobre un plan general, sobre cosas tal, pues la persona que no tiene preparación, es lógico, es enorme. Bueno, nos vamos Eso a tener yo que ir a sí que veo la publicidad. gran diferencia, ¿no? Un minuto cada uno, nos Sí, vamos a publicidad, un minuto. No, yo digo, yo no soy nada sospechoso en el tema de la Junta y tal y cual, porque yo hice unas declaraciones también, no sé, me gustan las declaraciones explosivas, parece ser, soy... No, Eres malo. Es muy malo, ¿no? Y entonces, bueno, yo intenté matizar, no matizar y tal, y yo, tal, me sacaron el titular en primera página del Faro, obviamente, ¿no? La Junta no ayuda a Vigo, ¿no? Entonces, esas son mis declaraciones. Pero yo también decía una cosa, es cierto, yo creo que la Junta no ayudaba a Vigo en aquel momento, que gobernaba el Partido Popular, sin duda, y que el gobierno central no ayudaba a Vigo, y que Europa no ayudaba a Vigo. Y yo también decía una cosa, que no ayudaba a Vigo porque Vigo también era gran parte y era responsable de lo que estaba ocurriendo. En Vigo cada uno tiraba por sus propios intereses. Hay que recordar que en Vigo tenemos Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, el Club Financiero, etcétera, etcétera. Cada uno a su manera, en aquel momento. Ahora parece que estaban un poco más unidos. La Caixa por otro lado, etcétera, etcétera. Más comisiones de afectados. Más comisiones de afectados. Entonces era un desbarajuste. Cada uno solamente iba a lo que le interesaba. Y si iba a hablar con el ministro, iba a hablar con el ministro para su cosa. El otro iba a hablar con el ministro para su cosa o para el consejero de turno. Que también, dicho sea de paso, que antes eran más asequibles que lo que son ahora. Por tanto, estoy diciéndote que Vigo está claro que no está satisfecho o no debe estar satisfecho ni con la Junta de ahora, ni con la Junta de antes, ni con la de nunca. Pero te voy a repetir que también hay que analizar el propio problema que tiene Vigo, ¿no? ¿Quién ayuda al ayuntamiento? ¿Quién ayuda al ayuntamiento? Tú has visto, por ejemplo, en La Coruña cuando estaba Paco Vázquez, a su lado estaban todas las instituciones y la Voz de Galicia. Era un equipo totalmente compacto. Y en Vigo, el alcalde por su lado, el otro, el Faro de Vigo por el otro, y no sé qué, no sé cuánto. Es una total desunión, y así nos va. Y porque vuelvo a repetir, que no solamente la culpa de arriba hacia abajo, que sino también tenemos muchísima culpa de abajo hacia arriba. Sí. ¿No? Es importante Carlos, en ese sentido que el objetivo sea siempre el mismo. De todas formas, en Coruña Carlos, la configuración es muy diferente a Vigo. Vigo, el mundo de las parroquias, cada una con su entidad y sus características propias, y después el casco urbano propiamente dicho, pues hace que se diferencie también en muchas cuestiones y que las decisiones y las actuaciones pues se diferencian en un lugar y en otro. Es decir, que no se parece Vigo a Coruña en ese sentido. Es decir, que la disposición genera una diferencia. Y siempre Vigo, que también hay que reconocer, el mundo del asociacionismo, las instituciones, que muchas seguían en manos de las mismas personas, pasaban los años y no se renovaban, cosa que no sucedió cosa que no sucedió a nivel político, que se fueron renovando, es la verdad. Entonces, eso también es otro terminamos. aspecto Carlos, que importante. dice algo y nos vamos a ir a publicidad. Carlos, para terminar. Vayamos a la publicidad. Vamos a la publicidad. Sí, que es Nos muy vamos a ir interesante. Es muy interesante. Nos Es vamos muy a interesante. publicidad, 2 minutos, volvemos enseguida. Continuamos aquí en Televigo en el programa 60 minutos. Estaréis de acuerdo conmigo en que no se puede hablar hoy en día de actualidad sin hablar de economía. Por eso vamos a ver un vídeo explicativo de lo que opinan los españoles sobre la situación económica actual.
El 82% de los españoles se siente muy afectado o bastante afectado por la crisis económica actual. Son datos de un estudio presentado esta semana por Transatlantic Trends, llevado a cabo por el German Marshall Fund de los Estados Unidos en colaboración con la Fundación BBVA. El estudio remarca que España se encuentra en el grupo de los países que más se sienten afectados por la crisis. Crece además el número de españoles que apuesta por abandonar la zona euro y volver a usar la peseta como moneda nacional, un 30% frente al 27% de 2012. Los españoles se encuentran entre los europeos que más apuestan por la vuelta a la antigua moneda nacional, por delante de países como Francia y Portugal, en los que un 27% abandonaría el euro. En el ámbito europeo, los españoles son también quienes más negativamente valoran la gestión de la Unión Europea de la crisis económica, con tan solo un 21% de aprobación frente al 43% en el promedio europeo. En el caso de la valoración de la canciller alemana Angela Merkel, su gestión es aprobada por el 15% de los españoles, mientras que en Europa este porcentaje alcanza el 47% de media. 3 de cada 4 españoles quiere que el país mantenga su propia autoridad económica. Los españoles son además los que más desaprueban a su gobierno. El 79% muestra su desaprobación con la política económica del Ejecutivo. Tan solo el 18% aprueba la gestión económica del Gobierno de España, un porcentaje que baja al 75% entre los polacos, al 74% entre los franceses y al 64% entre los estadounidenses. Los españoles somos, en definitiva, los más descontentos en materia económica, un dato sin duda para la reflexión. Bueno, pues como decía mi compañera, un dato para la reflexión. ¿Estáis de acuerdo en que, no sé si estáis vosotros o no, descontentos con la situación económica actual y cómo se está gestionando la economía? Vamos a ver, yo creo que en este momento todo el mundo está descontento con la situación económica, puesto que es una crisis muy fuerte, profunda, que no nos afecta solo a nosotros, afecta a todo el mundo. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos además un paro muy elevado. Un paro además que ya es de larga duración. Entonces, mientras esos problemas no se solucionen, la situación sigue siendo preocupante y va a generar un gran descontento. Yo, que no soy experta economista, ni de lejos, escucho a algunos, estaba leyendo antes unas declaraciones de Pablo Isla, que decía que había ya unos brotes verdes. El presidente de la Xunta decía ayer que Galicia incrementaba las exportaciones a nivel de España, se decía que las exportaciones, se estaban incrementando de una forma importante. Eso quiere decir que hay empresas españolas que venden cada vez más, ¿no? Parece ser que en Galicia la balanza comercial es positiva, eso es importante, podría ser negativa y por lo tanto sería España, más acuciante. En España ya. En España también es positiva. ¿Qué sucede? Que para la persona que está en paro y no tiene todavía el problema tan grave y acuciante solucionado, la situación no ha cambiado, porque después hay recortes en educación, en sanidad, pero yo supongo que la situación... Y tanto hemos oído hablar de brotes verdes que ya no nos lo creemos. De todas Tantos formas, años hablando yo de creo brotes que hay un verdes, dato... que vamos a... Hablaban otros. Hay un dato importante Llevamos que muchos parece años ser ya. que es cierto. Sin nombrar a nadie, muchos años. Dicen que la deuda española se está vendiendo, cosa que no sucedía ese tiempo atrás. Yo creo que eso es positivo. Hombre, claro, es una muestra de que los mercados la demandan y la soportan, si no se viene abajo. Pero yo creo que hay una cosa fundamental. Porque tiene seguridad, tiene Las rentabilidad. exportaciones y todos los datos son de las grandes empresas en general. El problema es que hasta que nos lleguen a las pequeñas empresas y lleguen al ciudadano, tiene que pasar todavía bastante tiempo, lo cual evidentemente es también más positivo, pues porque hay esos brotes verdes y vamos todos detrás de las grandes operaciones. Pero yo creo que también hay una cosa que hay que decir con toda claridad. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva época, ¿eh? Y yo concretamente creo que en este momento el ciudadano tiene que darse cuenta, primero, que tenemos la mejor sanidad de Europa por lo menos, bueno, y que de Estados Unidos sin duda. Hablo de la pública, naturalmente, que es estupenda. Habla de la pública, señor Mantilla. Hablo de la sanidad pública, que es la importante, No habla y de la privada. como complementaria, para no dejarla fuera con criterios, en fin, de También tenemos buena sanidad privada, también pero muy buena. subordinada a la otra.
Segundo punto, tenemos una educación como no hemos tenido nunca. Lo que sucede es que, claro, en esa educación, ya que hay una profesora, tenemos que acostumbrarnos a que nuestros niños estudien un poco más, no pasen de curso con 4 asignaturas pendientes, etcétera, etcétera. Por cierto, yo soy un partidario de varias reformas del señor Wert, y lo digo así, a calzón quitado, para que quede claro. Otra cosa es que el conjunto esté bien, pero ha hecho algunas cosas que eran absolutamente necesarias. Volver a lo de antes. Por lo tanto, yo te digo una cosa, os digo una cosa. Yo creo que el problema está en que el ciudadano tiene que acostumbrarse a que las cosas han cambiado en alguna medida. El Partido Popular, aquí en Galicia, la señora esta consellera Farga, esta que es bajita, que ahora está en Madrid, hizo el tema de las medicinas espectacular, ese ahorro. Muy Vaya, importante. por Dios, pero vaya, yo no lo pude hacer. Usted ha sido hacer. consejero de Sanidad, usted no puede decir eso, señor. ¿Cómo no puede decir usted eso? no puede decir eso, Perdona, usted no puede defender a esa señora. ¿Cómo no voy a defenderla? Pero, por La defiendo favor, absolutamente porque le ha dado al Estado pero, por muchísimo favor, dinero, la prestación sigue siendo se ha pegado un faenazo a la sanidad brutal importante. y hemos ido para atrás 30 de eso años en la nada, sanidad, de eso nada. Bueno. Esas son las palabras que determinados partidos políticos están volcando a la opinión pública. No es verdad. Se está mejor atendido que nunca. Lo que sucede es que nos estábamos acostumbrando a que tenías algo y al día siguiente te operasen. Eso no es así, ni ha sido nunca. Pero en este momento hay que decir con toda rigurosidad que recortes aparte, que también tiene que haber algunos, porque además, vamos a ser sinceros una cosa, y aquí hay algunos economistas. Concretamente, ¿de dónde se va a recortar? Pues de sanidad, educación y bienestar social, que son casi el 90% del presupuesto. Y administración. Bueno, ya, ¿qué ese dice? es el otro tema. ¿Pero qué dice El este único señor? fallo ¿Este que hay, señor qué está diciendo? eso que te estoy diciendo en ¿Pero qué tantos dice por este ciento. señor? Hay ¿Qué hay que mucho, recortar hay de mucho. ese Lo que señor? pasa- ¿Qué sucede? ¿Qué lo que sucede? pasa- Que hay una serie, Perdona. ¿qué sucede? Hay una serie de recortes que no acompañaron a estos otros. Si estos son necesarios, hay una serie de recortes en la clase política que no se han llevado a cabo. Entonces eso es lo que le choca al ciudadano de a pie. Por ejemplo, todos los chiringuitos Pero Maite, perdón. y demás. ¿Pero qué Que dice toda Yo la lo gente que voy se- es al dato, ¿Pero qué yo lo dice que voy Maite? es al dato primero. Vale. El volumen básico del A ver, presupuesto Carlos, es hablas. esto que he dicho yo. Hablas tú. Carlos, eso me parece que no Hablas lo tú o sabe. yo. Pero el 90 ya, casi el 90%, yo no sé exactamente el número, ¿no? Y si no se quita de ahí, nos quita de otro lado. Y después otra cosa, lo de las infraestructuras administrativas, que en eso el Partido Popular es donde tiene el punto negro. El tema de diputaciones está más claro que el agua. Ayuntamientos, hombre, en Galicia, de 300 y pico ayuntamientos, 312. sobran la tira. Esperamos a que se pongan de acuerdo. Bueno, hombre, eso se hace, cuando hay una mayoría absoluta, se hace por una ley en el Parlamento y se lleva adelante. Carlos, Eso es lo que le sí, echo en cara al Carlos. Partido Popular. Esta sanidad que tenemos y esta educación Bueno. que tenemos no la Habla de la economía, no habla de la sanidad, montaron- anda. No, estoy hablando De la- Pero de en la términos economía. económicos se puede hablar también. La hemos montado desde hace 30 años, desde la transición para aquí. Lo que la y sanidad. antes, incluso determinadas La cosas. sanidad. Y ha costado mucho. Señor Montilla, no me interrumpa permanentemente. Pero No como me dice que la interrumpa sanidad hace permanentemente. 30 años. la Haga el sanidad- favor, porque yo estoy tampoco le interrumpiendo. ¿Cuántos años lleva el pirulí en Vigo, oye? ¿Pero qué tiene que ver en el 52? Entonces, Bueno, ¿pero qué tiene que ver? Eso es Pero el no origen. estaba el PC, ¿no? Es el origen. No, hombre, no estaba el por PC, favor. no. No estaba el ¿Es PC. usted tan amable de callarse? Me callo. ¿Es usted tan amable de callarse? Me callo, por Dios. Entonces resulta que estamos reformando en base a un deterioro social. Primeramente provocamos un deterioro social. Mandamos gente a la calle, recortamos salarios, recortamos la calidad de vida y ahora reformamos. Y ahora nos meten unas leyes a traición por medio, como la ley municipal que va a venir, que nos va a recortar toda posibilidad de autonomía, toda posibilidad de presupuestar con autonomía y con libertad absoluta, el recorte de concejales, el recorte de ayuntamientos, y le vamos a dar el poder, y le vamos a dar el poder a las diputaciones, etcétera, etcétera. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Que mientras ese deterioro social va adelante, la mano de obra tiene el costo de un cerdo. Así mismo, señores y señores, la mano de obra tiene el costo de un cerdo. Nos equiparan a la base mínima a nivel de Europa, como los queridos ciudadanos portugueses o como los queridos... Habla de Alemania. o como los Habla queridos- de Alemania. Pues mira, en Habla Alemania, de tenemos Alemania. en Alemania tenemos en este momento... Habla de Alemania. Por favor. Habla de Alemania. Pues hablo de Alemania. En Alemania en este momento han cerrado 13 teatros. En Alemania en este momento han cerrado 50 y tantos cines. En Alemania en este momento hay un Sueldos, hay un sueldos, incremento del paro. sueldos de Alemania. Bueno, el sueldo de Alemania es superior. Pero ¿Cuánto? en Alemania el sueldo del jubilado ha bajado considerablemente. ¿Cuántos Y minillos la hay en señora Alemania? Merkel, y termino mi discurso, y la señora Merkel será puesta a disposición de un tribunal europeo en su momento, porque tiene que ser considerada como uno de los enemigos públicos número 1.
¿verdad? Y va a ganar. Pero, claro. Va a ganar, va a arrollar. Y va a ganar. Va a Pero va a arrollar. ganar gracias a los votos de los que viven mejor en Alemania, que son los ricos. Los porque más. los pobres en Los Alemania más. cada vez son más pobres. Ríase usted, señor No me Montilla, río, si no me pero río. la verdad Pero no me de río. los Yo no hechos me voy a dar es que si en pero España Carlos, yo no me voy a dar, tuviésemos Carlos, yo un no me, gobierno de progreso. pero No, Carlos, termino, yo no termino vengo a mi dar aquí discurso. mis tres políticos, ¿Me Carlos, yo permite vengo a usted? analizar una situación. Si en Yo no doy España ningún tuviésemos motivo. un gobierno de progreso, ya no digo Que yo un no- gobierno de centro-izquierda, yo no yo quiero digo dar ni- un gobierno de yo progreso. ni centro-izquierda ni derecha. En este momento la crisis tendría otra dimensión totalmente diferente, porque practicaríamos una política social que no han practicado ustedes. Porque ¿Me ustedes permites han analizar la situación? han mercantilizado Bueno, termina la Carlos política y le responde en la Carlos política Mantilla. en España, ¿verdad? Tienen una absorción tremenda con lo que es Mira, Carlos. Yo aquí no vengo a dar ningún mitin político. Me dice la moderadora que vamos a analizar la situación económica y vamos a analizarla. Si la quieres analizar, no es un mitin político. Di que está bien o que está mal. Es una cosa totalmente distinta. Vamos a ver, mira, brevísimo, si puedo, brevísimo. Es decir, los ciclos económicos son los ciclos económicos, eso es lo que hay. Pero lo hubo toda la vida. Esa es otra cosa. Si me deja, No, esa es otra me cosa. interrumpes. No me interrumpes. No me interrumpes. Si no te chillas. No me interrumpes. Un poquito. Bien. Entonces, como digo, que los ciclos económicos son los ciclos económicos. Y los ha habido toda la vida. Toda la vida. Porque nosotros no nos olvidamos de la crisis del 80, que fue durísima. Muchísimo más dura que la de ahora. Pero esta está diseñada. ¿Verdad? Esta está diseñada Me- y la del 80 me- no estaba diseñada. Don Carlos, me Esto está- tiene mucha Don intencionalidad Carlos, me está ideológica. usted interrumpiendo. Y en esa intencionalidad ideológica ustedes son gravemente culpables Me de está- llevar adelante en España la política de los Rockefeller. Me Esa es la estaba diferencia. interrumpiendo usted, don Carlos. Me estaba interrumpiendo usted. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir que en todo ciclo, o sea, en los ciclos económicos hay un ciclo ascendente y un ciclo descendente. Estamos, por desgracia, en el ciclo descendente y hay que aportar medidas. Porque lo que no puede ser, Carlos, es que si tú ganas 10, gastes 20. ¿eh? Y que dicho sea de paso, los que están ahí encuestados y no sé qué, no sé cuánto, esos 10 restantes que nos han prestado, no los prestó la Unión Europea, que no los prestó un gitano, fue la Unión Europea que compró a los gitanos. Ese no es un problema de la clase obrera, ese es un problema de aquellos que tienen dinero. No, que no, ganan es un problema 10, general para que ganan todos. 10 y ahorran Es un 20, problema general para todos. Un obrero de Vulcano no gana 10 y ahorra 20, porque no puede hacerlo. Terminaste. ¿Me dejas terminar? ¿O no te interesa hablar de economía? Si te interesa hablar de la vida social y de la sanidad y tal, puedes seguir tú. Si me quieres dejar hablar de economía, hablo de economía. Si no, nada. Te estoy diciendo que nosotros nos hemos pasado 7 pueblos en nuestro déficit. O sea, nosotros hemos gastado muchísimo más de lo que ganábamos, de lo que ingresábamos. Y por tanto ahora hay que venir hacia atrás. Eso es lo que dice Aznar. Moderadora, ponga un... No, hombre, que hay vamos que a terminar. gastar menos de lo que se ingresa. Tienes que gastar, Eso lo dice todo el mundo que tiene sentido Todos, común. Pero- a pero nivel, en a cualquier todos. familia- Lo en cualquier que le familia- preocupa, Yo no soy del Carlos, PP. una pregunta, Carlos, un poco no. para centrar el tema. Termina. ¿Hemos tocado fondo? Bueno, Porque, hemos tocado fondo, claro, hemos tocado fondo. porque El ciclo lo ha que le preocupa a la terminado. gente es saber, ya no podemos ir más, ya no podemos No ir vamos, peor de no lo que vamos estamos. más abajo, no vamos más abajo. ¿Cómo que Y no? el paro existente en España... Carlos piensa que sí. el Podemos paro ir existente- a peor todavía. el paro El programa viene existente- ahora. Déjame, Carrillos, por Dios. Te lo pido. Seguimos construyendo Déjame, la por- Bueno, que democracia, termine la Carlos. promesa. Sí. Por- Estamos Carlos, prometiendo Maite, que también permanentemente Tú eres- y estamos engañando Que permanentemente tú- yo sé a que tú, nuestra sociedad. yo sé que tú eres hombre. creyente, te lo pido por Dios, Carrillos. Carlos, Déjame hablar. termina. Déjame hablar. ¿no? Entonces te estoy diciendo, hemos tocado fondo. Y como decía Maite, el gran paro que existe en España, 6 millones, es totalmente falso. Totalmente falso. España no podía subsistir con 6 millones de parados, porque cuando estábamos en la bonanza, que generáramos 6 millones de empleos, teníamos 2 millones de parados, lo cual era falso. Entonces eso, como mínimo, hay 2 millones de parados que son falsos. Como mínimo 2 millones. Nosotros estoy diciendo que tenemos un paro altísimo, sin duda. Que Alemania tiene un paro bajísimo, también es cierto. Pero Alemania no tiene ningún problema en decir que una persona que tiene que trabajar 4 horas y la otra 4 horas. Ninguno de los minijobs en Alemania están a la orden del día. Los tailandeses tampoco tienen ese problema. Sí, pero te puedo repetir que los alemanes no tienen ningún problema y tienen el paro con el 6,8%. Nosotros lo tenemos en el 20, en el 19, en el 18, pero vamos, lo tenemos altísimo. Y por tanto estoy diciendo, nosotros hemos terminado terminamos la crisis, pero para enderezar el ciclo, hay que aportar medidas, porque si nosotros venimos haciendo lo que teníamos en el ciclo creciente, nos íbamos, no teníamos límite. Entonces, Pablo y Maite, y ahora... entonces estamos diciendo, Es que aquel estamos señor diciendo, termina de Pablo, hablar, está Maite, hablando ¿veis? todo el Sí. tiempo. como el Pablo año, y Maite, como digo, el ¿veis? año Que que hemos tocado todo el tiempo, fondo, termine ¿creéis? ya. el año que viene, como digo, el Hemos año que viene, en estos momentos hablaremos de la situación económica. Pero qué va, hombre, pero si el año que viene va a ser peor.
Ahora va a venir la cascada de privatizaciones que hemos aprobado, que han aprobado. La inició el PSOE. Carlos, enseguida, Pablo, que quería hablar, y Maite. La inició el PSOE con nuestro apoyo. Yo porque saqué la sanidad, la educación y demás. Porque es el volumen del que se puede sacar, porque lo demás no hay. Y en la administración pública. Y dejemos, eso ya, Pablo, yo creo que la gente está esperando que se reduzca en la administración. ¿Cómo que se está esperando? Las diputaciones sobran cantidad de ayuntamientos. Y chiringuitos. Y además, la realidad, y eso, Mantilla, perdona, pero es así de claro, los únicos que mantienen eso son Partido Popular y Partido Socialista, que son los que tienen intereses reales en las diputaciones. Seamos claros, es así. Sin duda. Es así, oye. Sin duda. A ti te van a reñir otra vez por hablar más de la cuenta. Por lo tanto, se puede decir que el señor Mantilla ha dicho que va por la Diputación. Hablaba antes de chiringuitos. Hay otras. Consejo Económico y Social. Administraciones paralelas que Corina, no son diputación. Pero hombre, no son... por favor, en fin, cosas que no sirven para nada, pero que cuestan un riñón. Eso sí. Pero luego hay otra cosa que yo quiero rematar en el tema económico, que no es mi especialidad, pero sí mi especialidad, insisto, es el sentido común en temas económicos, y para eso además soy empresario. Porque evidentemente, primero, si con lo que ingresas tienes unos gastos dobles de lo que ingresas, evidentemente eso desaparece, no hay posibilidad ninguna. Y segundo, Carlos, me vas a perdonar, pero lo que no se puede hacer es una política progresista de palabras y venga y dale, que es lo que generalmente la izquierda hace permanentemente y no tiene ni una sola solución. Porque evidentemente, en el momento que hay una solución, yo y muchos apostaríamos en esa solución. Lo que pasa es que no la tenéis. Y dejaron de historias. ¿Qué país y de modelo progresismo, tenemos? y No hay venga y ninguno. dale, ninguno. No hay ninguno. Pero estamos aguantando esto y modificando lo que hay que modificar. Por lo tanto, a mí lo que me da mucha preocupación es la posición de Mariano y el Partido Popular, precisamente porque en este momento el tema de Bárcenas y alguno más están erosionando una situación que tenían que tener mucho más segura. Bueno, ya con lo de Cataluña, no sé qué es hablar de eso, la leche, como suele decir, ¿no? Es que tenemos ese es el gran problema, que el gobierno Maite necesita fortaleza y está muy tocado por ese tema, que además las fuerzas contrarias van a estar con el dedo constantemente allí. Eso es evidente, Yo creo que esta crisis, que obviamente mucho más profunda y duradera, Carlos, que la de los 80, porque aquella casi fue nuestra sola, y entonces los demás, que no tenían esta crisis, pudieron ayudarnos. Pero también la época de crecimiento fue mucho más larga, Ya, pero pudieron ayudarnos, es decir, había otros países que no estaban tocados por la crisis y entonces pudieron ayudarnos, cosa que ahora pues se retrasa un poco más porque tienen también sus problemas. Yo quiero pensar en función de lo que dicen las personas que saben de estos temas. Si la balanza es positiva y nuestras exportaciones crecen, eso quiere decir que somos más competitivos. Y el consumo mejora. Que somos más competitivos. Y la confianza mejora. Lo que decía antes, si la deuda española ahora tiene quien la compre y antes no querían saber nada absolutamente de ella, es porque algo cambió en ese sentido. Algo tuvo que haber cambiado en ese sentido. Y entonces yo lo que espero de esta crisis es que dejen un antes y un después el derroche que se ha llevado a nivel sanitario, que hubo derroche, el derroche a nivel educativo, que hubo derroche, a nivel sindical, y estamos viendo algunas coletillas en los cursos y en otras cuestiones, a nivel de la patronal. Es decir, que esa política de todo subvencionado empiece ya a desaparecer y se genere otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. ¿Qué sucede? Yo soy funcionaria y soy una persona que está padeciendo los recortes y que está trabajando más horas en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que estoy descontenta? Claro, ¿cómo voy a estar contenta si me han recortado el sueldo, me han puesto más horas de trabajo? Contenta no puedo estar porque masoquista no soy. Pero lo que quiero ver en la clase dirigente es la parte que le toca. Y lo que decíamos antes, que chiringuitos, que asesores, que una parafernalia no puede estar ahí, que las diputaciones y otras muchas cuestiones. Y que conste una cosa, no son precisamente los ayuntamientos pequeños los que le cuestan, porque esos concejales no cobran y esos alcaldes no cobran, los de muchos ayuntamientos pequeños. Pero vamos a ver. No, algunos, yo conozco algunos ayuntamientos secretarios, en donde, bueno, bien, ¿qué sucede? Lo que va a haber es que, ¿qué sucede? Que los servicios no se pueden ofrecer porque no son competitivos, entonces tendrán o que eliminar concellos o que crear consorcios, pero no nos olvidemos de que la población dispersa en Galicia no puede quedar tampoco sin sus representantes todavía más aislada, porque hemos quedado sin cuarteles de la Guardia Civil, Carlos, hemos quedado sin estaciones de tren, es decir, vamos a quedar más aislados todavía aquí, y los representantes cada vez más lejos, porque hoy, ¿qué sucede? El tren lo cogemos menos porque no tenemos paradas, entonces no lo podemos coger, por ejemplo. Obviamente habrá menos usuarios.
Carlos Y Núñez. eso le tiene la culpa, según el señor Padín, Izquierda izquierda, Unida, sí. ¿verdad? La izquierda. Izquierda Unida es culpable La izquierda. No, yo no he de que dicho nada de de eso. que Por desaparezcan los hablar un cuarteles tanto de la Guardia demagógicamente, Yo Civil. no he sin dicho duda, nada de eso, es sin decir, duda. hay que poner, izquierda es es decir, la culpable de que situación no de haya Galicia trenes de con una ce- población envejecida y dispersa Me es muy permite- diferente Perdona, pero el a cualquier dispersa, otra. Perdón, el Pablo. dispersa es lo que no puede Carlos ser y es Núñez. culpa del gobierno de, Aquí- de dejar Vamos que a se dejar disperse. hablar a Ese es Carlos. el problema. Sí. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de gobernar. Tenemos que cambiar la forma de gobernar. Y lo que tenemos es que bajar todos las armas, en el buen sentido de la palabra, no aquí en esta sala, en general, en España, en las nacionalidades todas, ¿verdad? Bajar las armas de tanto debate y tanto guardar suyo y tanto prepararnos para las próximas elecciones y practicar una política, no digo más unitaria porque eso va a ser muy difícil, pero sí más frontal contra una enorme crisis, porque tenemos un enemigo común. Ustedes son representantes de un partido político, nosotros somos representantes de un partido político diferente, etcétera, etcétera, pero tenemos un enemigo común que posiblemente esté muy fuera, muy alejado de nuestras propias fronteras. Al capitalismo le faltan mercados. Al decir capitalismo no se me ríe usted, señor Mantilla. Al capitalismo, usted que me está entendiendo, señor de Bouzas, al capitalismo le faltan ¿Qué es eso? mercados. Estás a un ¿Qué es paso, el Por eso- capitalismo? a un paso del Sí. pulso. Por eso- Pero explícale qué es el capitalismo. Por eso- Carlos, que me es la interesa- última intervención. Os Carlos, aviso ¿qué? porque nos Por faltan eso que última le intervención. interesa la privatización del aparato del Estado y por eso que le interesa aquella estructura que está más cerca de los ciudadanos, que es el municipio. Por eso le interesa privatizar los sectores y desmunicipalizar los sectores públicos. Le interesa privatizarlos porque ahí es donde está el gran beneficio. Pero, A Eso potenciar vuelos Peñador Cuba. Vincular, Es la última intervención, por favor. vincular la política con el negocio, mercantilizar la política. La política no sirve para nada, todos los políticos son iguales. Esa es la reflexión que se hace el centro derecha. Pablo, última intervención. Perdona, Monseñor Núñez, perdona que te diga una cosa. En fin, los políticos no somos todos iguales, evidentemente. Los políticos somos absolutamente necesarios. Punto segundo. pero- Y fundamental, ¿Eso no, qué es he que este dicho? mensaje a la sociedad Pero española ¿yo qué he hay que mandárselo dicho? de una vez, porque se da la sensación de que la culpa es de tal, y esa propia sociedad es la que tiene las soluciones. Eligiendo, si no les gustan los que hay ahora, pues otros políticos. Pero Votando. necesariamente, hombre, claro, votando. Votando es la única progreso, manera, se entiende. es la única manera en democracia que hay. Y después, siendo todos un tanto consecuentes con todo. Por ejemplo, yo quiero rematar, porque no habréis hablado del tema de Cataluña. Pero Íbamos yo, a hablar de pero yo te doy mi nos opinión. ha dado No, tiempo. pero No, te doy mi pero no opinión. da tiempo, Pablo, que nos No, tenemos no, que ya ir, de sé- verdad. ya sé que Estamos no da terminando, tiempo. es la Bueno, última pues intervención. eso ahí tiene, es un tema en que tiene que decidir la sociedad española en su conjunto, porque nos afecta a la desmembración del Estado, y estamos dejándolo pasar, estamos dejando tal, y al final esto se viene abajo. Y en todo pasa lo mismo. Lo que Yo te es digo tristísimo, que un tema estrictamente económico como tiene Cataluña, que lo transforma en tema político. Eso es tristísimo. y que lo tenga encima carrera el resto del Estado. Sí, sí, también, está que tiene claro. mucho Lo de mérito. Cataluña Maite, última es intervención, humo. perdón. No nos olvidemos, lo de Cataluña es humo. Ya, A ya, ver si pero- podemos pero el humo está- despedirnos, Por el Maite. humo vienen los incendios, Claro, que es el claro. problema. Carlos, Claro. perdonas, que nos tenemos que despedir. Maite, última intervención. Yo simplemente digo que en situaciones graves no se puede dividir, tenemos que trabajar todos en la misma dirección. El interés es común, hay que salir de la crisis, hay que dejar las diferencias al lado y trabajar unidos. Y eso hay que decírselo a las diferentes formaciones políticas, que se dejen de hacer el paripé en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos, y que trabajen en la dirección que tienen que trabajar y que el pueblo español espera. Carlos. Sí, yo simplemente digo a los oyentes, a los espectadores, digo una cosa, que la economía solamente se rige por la confianza y el optimismo. Que sean optimistas y que tengan confianza en el futuro, que sacaremos España adelante. Bueno, nos han quedado muchísimos temas encima de la mesa, pero volveremos a estar aquí, volveremos a invitar a nuestros contertulios en próximos programas, porque hay muchísimos temas de actualidad que no hemos abordado hoy, pero que seguro que son de su interés. Nos vemos la semana que viene aquí a esta misma hora en Televigo. Gracias por su atención, que pasen una feliz semana.